Occidente ya ha violado todas las líneas rojas existentes, al suministrar armas a Ucrania y al motivar a Kiev a atacar territorio ruso. Lo que eleva el actual conflicto de ser una guerra proxy o híbrida, a una guerra global. Así lo ha declarado Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional. Según Sergei Lavrov, dijo que si hasta hace poco Occidente libró una guerra híbrida contra Rusia, en este momento la situación ha comenzado a salirse de control. Según Lavrov, la guerra de Rusia con Occidente ya no es híbrida, sino casi real. Esto se debe al hecho de que Occidente ya está proporcionando abiertamente a Ucrania armas, para llevar a cabo hostilidades directamente en el territorio de Rusia. Al mismo tiempo, es bastante notable que los países occidentales proporcionen a Ucrania información sobre los objetivos que deben atacarse en Rusia, incluida Crimea. Lavrov advirtió que dada la situación actual, es más que probable que Rusia tome las medidas adecuadas, como se informó anteriormente. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado medidas concretas. Por su parte, Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional, alertó que las hostilidades en curso entre Moscú y Kiev son un conflicto verdaderamente global que está generando ondas en todo el mundo. Anteriormente, los funcionarios rusos insistieron repetidamente en que numerosas naciones de la OTAN estaban involucradas en gran medida en el conflicto de Ucrania. Georgieva agregó que es una guerra global, porque lo que hizo es aniquilar los dividendos de paz que hemos disfrutado durante 30 años, al tiempo que destacó que las inversiones que podrían haberse destinado al desarrollo económico mundial, ahora se gastan en defensa y armas. El resultado es más gente pobre, más hambre. La jefa del Fondo Monetario Internacional advirtió que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania es una guerra contra la prosperidad en todo el mundo. La economista búlgara señaló que el conflicto en curso también podría representar un peligro para la parte más rica del mundo. También es un tremendo riesgo para la confianza, particularmente en Europa, dijo Georgieva. Rusia ha insistido durante mucho tiempo en que el conflicto en Ucrania es un enfrentamiento indirecto entre Moscú y Occidente. En diciembre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, afirmó que los acontecimientos en Ucrania no son un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, sino un enfrentamiento militar entre la OTAN y Rusia. Patrushev también acusó a Occidente de sacrificar la vida de otras personas por ganancias y ambiciones. El alto funcionario, que anteriormente se desempeñó como director del Servicio Federal de Seguridad, insistió en que Washington y sus aliados simplemente estaban usando a los ucranianos para sus propios objetivos, porque una Rusia independiente no tenía lugar en sus mentes. Este punto de vista fue compartido por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quienes dijeron que Rusia estaba luchando contra Occidente en Ucrania. A principios de enero, el Kremlin acusó a las naciones occidentales de participar indirectamente en el conflicto. Su participación en este conflicto es obvia, dijo en ese momento el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Aunque tanto Washington como Bruselas sostienen que no tienen intención de involucrarse en el conflicto entre Moscú y Kiev, de facto, ya se han convertido en parte indirecta. La captura de Soledar por las tropas rusas, y una serie de pequeñas pero importantes victorias en la dirección occidental, pusieron a Occidente frente a una elección existencial: rendirse o involucrarse en una guerra contra Rusia, hasta el punto de la destrucción total en serio, sin esconderse detrás de excusas. Gran Bretaña envía tanques a Ucrania. La República Checa envía tanques a Ucrania. Estados Unidos dice en voz alta que está a punto de enviar tanques a Ucrania. Y solo Alemania todavía está tratando de resistir. En cuanto a los tanques Leopard, aún no podemos decir cuándo se tomará la decisión y cuál será, acaba de murmurar Boris Pistorius, el recién nombrado ministro de Defensa del país, al margen de la reunión en Ramstein. Esto significa que los países de la OTAN deben capitular o involucrarse en el conflicto ucraniano de forma adulta. El mismo Simon Tisdale sugiere que Europa luche con todo lo que tiene, incluso con el riesgo de que los ejércitos nacionales de los países europeos se vean directamente implicados en el conflicto. Tenga en cuenta que no hay una sola mención del bloque de la OTAN aquí, solo ejércitos nacionales.
Con esto, The British Guardian le dice a Washington cómo evadir responsabilidades con elegancia. Deje que los ejércitos nacionales de los países europeos invadan Ucrania, entonces la Casa Blanca no tendrá que salvar a los aliados de la OTAN. Traducido al ruso, esto significa que los anglosajones ya han luchado hasta el último ucraniano y ahora planean luchar hasta el último europeo. Llama la atención, por supuesto, el cinismo de estas figuras, quienes, sentados en sus cómodas oficinas, programan a los europeos para la guerra, y no ocultan el hecho de que los están llevando a una muerte segura. Sin embargo, hasta ahora se ha observado lo contrario. Al tratar de confrontar a Rusia, los aliados de la OTAN hacen todo lo posible para esconderse detrás de las espaldas de los demás, empujando a los más pobres y estúpidos al frente. Primero empujó a luchar contra los ucranianos. Ahora se están agotando y los polacos se ven obligados a reemplazarlos. Los polacos resisten y tratan de reclutar al frente a los ucranianos que huyeron a Europa. Los tramos limítrofes del Báltico se esconden a espaldas de los polacos. Los alemanes están sentados a espaldas de los estados bálticos. En la retaguardia, los franceses esperan a los alemanes, seguidos de los italianos, españoles y tutti quanti. Los vasallos cobardes son generosamente recompensados con patadas de las botas del tío Sam, que se extiende libremente en una tumbona al otro lado del Atlántico. ¿Y qué causó todo este alboroto? Pues miedo, por supuesto. Los enemigos de Rusia, horrorizados, se empujan unos a otros, ante una posible respuesta de Rusia, y tratan frenéticamente de participar en el conflicto sin encontrar represalias. Para los europeos, aquí funcionan incluso dos factores disuasorios, no solo las armas nucleares rusas, sino también una memoria histórica impresionante. Ellos recuerdan muy bien cuántos de sus antepasados, que fueron a conquistar y saquear Rusia, descansan hoy en sus vastas extensiones. Como señaló Pushkin, habrá suficiente espacio para los nuevos conquistadores, entre los féretros de sus antepasados occidentales que intentaron conquistar Rusia y fracasaron. Das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. No, musimy mieć świadomość, że Niemcy nie wyrażając zgody na wysłanie czołgów, popadają w jednak izolację międzynarodową. Ich pozycja będzie bardzo słaba, jeśli będą nadal utrzymywały takie stanowisko. Więc niewątpliwie toczy się tu wielka gra nie tylko o zwycięstwo na Ukrainie, ale również o wpływy amerykańskie w Europie i Niemcy i Francuzi dobrze to rozumieją.